soléis dedicar unos minutos a preguntas o algo? ¿Cómo lo tenéis? Lo hacemos después. Al final. Vale. Marcos, en particular, después, estábamos un poco retrasados. Voy a cortar yo también unos minutos y pido disculpas de antemano. Bueno, gracias por la invitación a los organizadores, gracias a Ernesto, que es el que me ha enviado, a Ernesto y a Dani, que me han pedido que intente aportar algo al tema de osos y el mundo, o apicultores en el mundo del oso, ¿no? En el territorio del oso. Voy a intentar ofrecer algunas pinceladas o algunas ideas de cómo funciona esto. Sí, bueno, es una cosa 3 y les he puesto ya los 3 que estamos aquí hablando, porque de alguna manera complementamos, o esa es la idea, intentar complementar un poco perspectivas o ideas o intentar aportar algo a estas jornadas vuestras, ¿no? Ernesto ha hablado un poco de la historia de los osos y los humanos, ¿no? Al principio cómo hemos defendido esas colmenares con esas construcciones y matando a los osos. Es así que prácticamente nos hemos pasado toda nuestra historia defendiendo nuestras propiedades y matando osos. En los últimos años, como contaba Dani, ya no los matamos o no se puede matar a los osos, pero tenemos que seguir defendiendo esas colmenas, esos colmenares de los ataques de los osos, porque al fin y al cabo quien ejerza la apicultura o quien desarrolle esta actividad dentro de zonas oseras o que puedan ser en el futuro, se va a encontrar seguramente con los osos, porque los osos, nos guste o no, comen, depredan sobre las colmenas y seguramente lo van a ir haciendo con cada vez mayor frecuencia. Eso es un poco lo que voy a intentar hablar. Bueno, estos son algunos colmenares. Porque, ¿qué podemos aportar los investigadores a esta problemática de los apicultores o a este condicionante de los apicultores en estas zonas o a los gestores que trabajan o que intentan ayudar a esta actividad o que intentan trabajar en la conservación de la especie? ¿Qué podemos aportar los investigadores a esta temática? Yo creo que fundamentalmente, o estoy convencido que lo que fundamentalmente podemos aportar y debemos aportar es entender por qué los osos predan sobre las colmenas. Si somos capaces de entender el por qué, el cómo, el dónde, el cuándo y fundamentalmente el por qué, podremos ser realmente eficaces en reducir o limitar o reducir este problema. Si cuanto más sepamos sobre ese por qué, más eficaces podremos ser en minimizar este conflicto. Hay otras cosas que también son importantes a la hora de hablar de las relaciones de los osos y las colmenas. Y es que el tema de los daños que los osos ocasionan sobre las colmenas, sobre el conjunto de ganado o sobre otros, o sobre la agricultura, son importantes porque es una de las situaciones donde los osos se encuentran más cerca de los humanos. Es donde, digamos, la cercanía física de osos y humanos es más patente, es más pronunciada. Y eso introduce dentro de lo que es la importancia del problema, ya no solamente en el campo de los apicultores, sino en otro orden de importancia social, y es todo aquello que puede tener relación con el riesgo de un accidente, el riesgo del accidente para las personas, los miedos, los temores, la tolerancia, y cosas que pueden depender mucho de los valores que nosotros tengamos, pero que son importantes para la gente y son importantes también para los que trabajamos y para los que trabajan en la conservación de la especie. O sea que ese otro aspecto también es
ese otro aspecto del conflicto también es importante y os lo quiero hacer notar. Aquí os pongo una fotografía de un pueblo del occidente asturiano donde las colmenas están dentro del pueblo. En este pueblo entran los osos varias veces al año, todos los años, a comer algunas colmenas. Si alguien se preocupa o tiene el tiempo de contar las colmenas que hay en esta fotografía, hay cerca de un centenar de colmenas. Evidentemente esto no se debería hacer, no se debe hacer, son las normas agrícolas no permiten la presencia de colmenas dentro de zonas habitadas, pero es una cosa que ocurre. En este sentido, el tema de los osos, el tema de la cercanía y de las relaciones de los osos con nuestras fuentes de alimentos relacionadas con los hombres, están asociados a una serie de conceptos que en el campo de la conservación están teniendo cada vez, de la conservación de la especie, están teniendo cada vez más relevancia, como es el problema de los osos habituados, de los osos problemáticos y demás. Este es un aspecto del problema que quiero al menos hacer notar, ¿no? Quizá lo más importante o lo más relevante que podemos aportar los investigadores a este tema es que, como decía Dani, los daños a las colmenas están creciendo. Están creciendo y están creciendo no solamente en la cordillera cantábrica, sino están creciendo prácticamente en toda Europa. ¿Por qué están creciendo estos daños? Dani apuntaba al tema demográfico, están creciendo porque las poblaciones de osos, lo mismo que las poblaciones de los grandes carnívoros en Europa, han crecido en las últimas décadas. Y eso hace que los conflictos, los daños de los grandes carnívoros, en el caso de los osos con las colmenas o con otros bienes, hayan crecido. Pero quizá el problema no sea solo un problema demográfico, hay más osos, hay más daños. El problema de que haya más osos, o lo que trae el hecho de que hayan más osos, es que las poblaciones cuando van creciendo son más jóvenes, digamos, son poblaciones más rejuvenecidas, son poblaciones, no son aquellas poblaciones como la de los siglos pasados o la década pasada que han ido siendo diezmadas y por lo tanto envejecidas, sino que las poblaciones, según va creciendo, van siendo más jóvenes. Y las poblaciones más jóvenes, los individuos más jóvenes, lo que necesitan son más proteínas para crecer. Tienen más necesidad de proteínas. La primera cosa que quiero llamar, o que queremos llamar la atención, el problema de los osos y las colmenas, quizá no sea solo un problema de osos y la miel. Fundamentalmente el problema de los osos y las colmenas es los osos y las larvas de las abejas. Los osos parecen que lo que principalmente buscan en las colmenas no es tanto la miel, sino las larvas de las abejas, buscando precisamente esa fuente de proteínas. De hecho, si os pongo esta fenología de los daños sobre las colmenas en Asturias, que es un poquito, la fenología está un poquito más adelantada que la que os enseñó Dani en Castilla y León, porque allí digamos que la primavera es un poco más adelantada, es un ambiente más templado, digamos. Fundamentalmente los daños a las colmenas son de mayo, junio, julio. En ese momento las colmenas no es que tengan mucha miel, está fundamentalmente la parte estival y otoñal. Lo que están buscando los osos en esas épocas, en máximos daños, lo que están buscando son las larvas de las abejas. Las poblaciones crecientes, renovadas, jóvenes de los osos, actualmente más jóvenes, necesitan más proteína por individuo de la que necesitaban nuestras poblaciones hace 20 años. Por eso tenemos más daños ahora por oso de los que teníamos hace 20 o 30 años que teníamos menos osos. Y tenemos más osos porque los toleramos más,
conservación, la conciencia social ha influido en ello, seguramente otros muchos factores socioeconómicos, de abandono de las zonas rurales, de muchas otras cosas que han contribuido a ello, pero evidentemente la tolerancia hacia los osos es mucho mayor ahora que hace 30, 40, 50 años. Eso hace que los animales ocupen hábitats mucho más humanizados, donde los recursos naturales, entre comillas, son mucho más escasos y por lo tanto puedan y necesiten utilizar recursos de origen humano. Hablo de origen humano entendiendo la domesticación como animales de propiedad humana. Vais a mejorar, será así un poco simple en términos. En cualquier caso, este incremento en el número de los daños, no podemos entenderlo, por tanto, como un incremento única y exclusivamente en términos de la población. Una población de osos no crece al 17% anual, no han crecido, no hay ninguna población de osos del mundo ha crecido con una tasa de crecimiento del 17% al año. Evidentemente, estos incrementos tan espectaculares en los daños no solamente son debidos a cuestiones demográficas, sino a cambios en el funcionamiento, en las relaciones de los osos con el hábitat, al rejuvenecimiento de estas poblaciones. La cuestión es que no solamente poblaciones creciendo se han producido estos incrementos de los daños, sino que incluso en poblaciones que no han crecido se han incrementado los daños. Quizá hay otras cosas, es posible que haya otras cosas más profundas, de cambios mucho más profundos en cómo está funcionando el mundo, o en cómo está cambiando el funcionamiento del mundo relacionado con nuestra actividad humana, que está influyendo sobre el comportamiento y sobre la ecología de la especie. Estamos cambiando el mundo, se habla del calentamiento global, se habla del cambio global, y una de las facetas de ese cambio global, que es mucho más grande que el calentamiento, incluye ese calentamiento global. Eso implica que algunas fuentes de alimentación de los osos, algunas fuentes de alimentación que se producían, que se daban, desde donde los osos obtenían alimentos en las zonas altas, como esos arándanos, y estas arandaneras de las zonas altas o de los puertos de las zonas altas de la cordillera cantábrica, hemos visto que los últimos 25 años, desde finales de la década de los 70, primero de los años de la década de los 80, ha decrecido el uso de estas fuentes de alimentación. Estos arándanos no contribuyen tanto a la alimentación de los osos como lo hacían hace 20 o 30 años. ¿Qué está pasando? Que estas fuentes de alimentación están siendo sustituidas por otro tipo de alimentos. Otro tipo de alimentos de las zonas más bajas de los valles, de ambientes más meridionales, como pueden ser los manzanos, los cerezos, que están situados en otras zonas de la montaña. Os voy a poner unos gráficos para los estudiantes, porque de alguna manera algo tengo también que justificar estas cosas que al menos sugiero. Por ejemplo, para algunas zonas del centro de Asturias, veis cómo desde el principio de la década de los 80 hasta, podríamos alargar hasta los años actuales, la contribución del arándano a la dieta se va cada vez disminuyendo, mientras que otras fuentes de alimentos, los cerezos o los manzanos, están incrementando su presencia en la dieta. Pero os quiero llamar la atención sobre esto. Una de las cuestiones, o una de las necesidades que tienen los animales que comen frutos, es que necesitan proteínas, para crecer y para mantener su actividad, necesitan proteínas. En las zonas altas, en estas épocas, los animales, los osos, podían obtener proteínas de las gramíneas, aunque sean para un omnívoro, para un carnívoro, sean proteínas
proteínas de baja calidad, porque no saben los osos digerirlas como lo puede hacer un rumiante, un herbívoro. Podían extraer de alguna manera alguna fuente de proteínas, pero ahora, al abandonar esas zonas altas, también parece que hay una disminución de esa fuente de proteínas. Y de algún sitio tienen que salir las proteínas. Estos son los osos comiendo hierbas o umbelíferas en las zonas altas de la cordillera. Cuando no hay una fuente de proteínas por un lado, por algún sitio tienen que aparecer. Quizá los daños a las colmenas, quizá los daños a las abejas, a las larvas, para consumir las larvas de las abejas, puedan venir, o otra de las razones del consumo de abejas puedan venir por ahí. O sea, quizá fenómenos de cambio más global también esté afectando al funcionamiento de la ecología y del comportamiento de nuestros osos cantábricos, ¿no? Bueno, podemos pensar, y voy terminando, podemos pensar que esto, bueno, está un poco cogido con hilos, que podríamos buscar alguna explicación alternativa, pero voy a comentaros, voy a enfocar el mismo tema, pero desde otra perspectiva. Fijaros que hay unos años donde se producen muchos daños y hay unos años donde se producen menos. La tendencia general es al incremento, pero hay unos años con unos crecimientos de daños, antes Dani lo contaba, hay algunos años donde hay 180 expedientes solicitados y otros años donde hay 90. Hay unas diferencias muy notables entre unos años y otros. ¿Qué está pasando? ¿O qué es lo que pasa? Si miramos la alimentación de los osos justo antes de la época de daños, justo antes de que empiecen a producir daños en la primavera, si miramos qué es lo que están comiendo los osos en ese invierno hasta marzo, de diciembre a marzo, vemos que en los años donde se van a producir muchos daños, que son los que están en azul, los osos en ese invierno previo no han podido adquirir mucha proteína de origen animal. Y de hecho están consumiendo muchas gramíneas y muchas herbáceas, que como os decía antes, son proteínas de peor calidad. Mientras que en los años donde va a haber pocos daños, estoy hablando del invierno antes de que se produzcan los daños, en los años en que se van a producir pocos daños, los osos son capaces de encontrar himenópteros, o sea, abejas silvestres o de colmenas alejadas, o sea, son capaces de encontrar proteína animal y por lo tanto en ese año van a producir pocos daños. De alguna manera, y termino, os quiero decir que en el tema es posible, puede ser que el tema de los daños de los osos a las colmenas sea un tema, o sea un conflicto que vaya a ir creciendo, no solamente porque podamos tener más osos, sino porque vamos a tener más osos en sitios más humanizados, porque vamos a tener más osos en sitios más, digamos, más osos jóvenes que necesiten más proteínas, porque seguramente quizá estén cambiando las cosas y eso propicie que los osos necesiten acceder a fuentes de alimento, a fuentes de proteína más ligadas con los insectos. Y en definitiva puede ser un conflicto que nos encontremos con mayor frecuencia. Quiero llamar también la atención sobre alguna cosa que no sabemos. No sabemos realmente, Dani apuntaba alguna idea o algún caso de si hay osos, cuántos osos provocan estos daños, si hay unos osos en qué medida algunos osos se habitúan más a producir daños que otros, cómo se reparten un poco las cosas entre la población de estos animales. En cualquier caso, quería lanzaros a pesar de nuestros desconocimientos y de nuestras cosas que os he comentado, que han sido un poco, en algunos casos, casi como hipótesis, como sugerencias de ideas, quería lanzaros algunas ideas de por dónde pueden ir las razones del por qué, el cómo, el cuándo y el dónde
y el porqué especialmente de los osos atacan a las colmenas domésticas, en nuestro caso de los apicultores, y lo pueden seguir haciendo en el futuro. Esto es lo que quería contaros.